Buenos días. Vamos a comenzar esta nueva lección 21 ya del curso Verdad y Certeza, sección 4. Espero que les haya ido bien en la prueba del día viernes. Yo todavía no tengo noticia de resultados ni nada así. Eso va a demorar algún tiempo. Eh, pero, bien, espero que les haya ido bien. Eh, Lo que vamos a hacer en la lección de hoy día es dar una conclusión a la larga discusión que hemos estado haciendo acerca de teorías antidualistas de la verdad. Eh, Ustedes recordarán que hemos estado hablando de teorías, por una parte relativistas, por otra parte teorías en donde la verdad consiste en el tipo de la posesión del tipo de evidencia casi que uno esté legitimado en hacer un acto de aserción en condiciones ordinarias, o teorías antirrealistas sofisticadas en donde la verdad consiste en algún tipo de verificación pero en condiciones idealizadas. Eso fue lo último que estábamos tratando. Y yo quería concluir la discusión de las posiciones antirrealistas presentándoles un problema que es global para todas las formas de antirrealismo, y que se conoce, eh, se conoce de varias maneras en la literatura. Buenas veces la ha llamado la paradoja de Fichte, porque el señor que lo propuso es Fichte. O también otros autores han hablado de la paradoja de la cognoscibilidad. Bueno, sea como sea que lo denominemos, quiero hablar un poco sobre ese problema general y después la idea es que entremos directamente en teorías realistas de la verdad. Aquí vamos a estar concentrados solamente en la teoría de la correspondencia y mi plan es que pasemos de eso relativamente luego a considerar cuestiones de filosofía de la ciencia general. Voy a compartirles pantalla para que discutamos ahora sobre este problema respecto de la llamada paradoja de la cognoscibilidad. Ustedes recordarán que hace unas cuantas lecciones antes hemos estado hablando del llamado principio de cognoscibilidad. Esta es la idea de que todo debe ser cognoscible. Y ustedes recordarán que en su momento estuvimos conversando que para un filósofo que tenga una posición antirrealista, este principio es un principio obligatorio, esto es que es algo que se sigue de una posición antirrealista, que todo debe ser posiblemente conocido o todo debe ser cognoscible. Por supuesto, lo que estamos diciendo no es que de hecho deba ser conocido. Hay muchas cosas que podemos ignorar, pero la idea sería que por lo menos debe ser posible que si un estado de cosas es efectivo, debe ser conocido por alguien. Con alguien, por supuesto, con las restricciones mínimas, que tiene que ser una criatura finita y no tiene que ser omnisciente, ¿no es cierto? Bueno, cualquier sea la forma de antirrealismo de la cual estemos hablando, la idea es que cualquier forma de antirrealismo debería aceptar la idea de que para una proposición P cualquiera, que está enunciando cómo son las cosas, si P, o sea, si lo que enuncia la proposición es el caso, entonces debe ser posible conocer que P. Esto lo expresamos con este rombo que significa el operador modal de posibilidad y la letra K mayúscula que ustedes recordarán que en su momento, a comienzo, creo que fue la primera lección o la segunda lección, les hablé yo sobre esto, es un operador que debe entenderse como se conoce que. ¿No? Algunas veces aquí se coloca un subíndice para indicar el sujeto del conocimiento, pero aquí no vamos a hacer tal cosa porque se subentiende que en todo este razonamiento nosotros estamos suponiendo que se trata del mismo sujeto cognoscente, aquel del cual estamos tratando. Bueno, la idea sería, si uno es un antirrealista y uno piensa que lo que existe, lo que hay, está de alguna manera constituido por nuestros estados epistémicos y también por lo mismo, la verdad de una proposición consiste en que nosotros tengamos algún tipo de evidencia acerca de lo que enuncia esa proposición, entonces también sería
incoherente con esa posición suponer que hay hechos o estados de cosas que nosotros no podemos conocer, o que, en fin, criaturas racionales, finitas, no pueden conocer. Quizás nosotros individualmente no podemos hacerlo, pero alguien puede hacerlo. ¿Okay? O sea, piensen ustedes en el caso de las teorías antirrealistas sofisticadas, donde la idea sería que en el límite ideal de la investigación, en fin, tendríamos cierto tipo de estado epistémico. Bueno, ese estado epistémico es un estado epistémico de alguien, entonces la idea sería, incluso cuando uno tiene una concepción antirrealista sofisticada acerca de la verdad, la idea sería que no puede darse un hecho efectivo en el mundo sin que sea posible conocer que se da ese hecho, al menos en el límite ideal de la investigación o las circunstancias epistémicas ideales. Bueno, entonces, este es un principio que resulta necesario para una posición antirrealista. Al contrario, si uno tiene una concepción realista, uno en principio pues, no está obligado ni a aceptar ni a rechazar el principio de cognoscibilidad. Por de pronto, eh, eh, parece más razonable si es que uno es un realista, si uno piensa que lo que hay en el mundo no está constituido por nuestros estados epistémicos, salvo para el caso de, qué sé yo, entidades sociales y cosas que efectivamente nosotros constituimos, como el valor del dinero y cosas así. Pero, qué sé yo, la masa de las galaxias no son cosas que constituimos nosotros, la edad del universo no es una cosa que constituimos nosotros, etc. Bueno, si uno es realista, lo más razonable es, en fin, no negarlo, pero por lo menos mantener una actitud, por decirlo así, escéptica, ¿no? Mantener neutralidad sobre el principio. Así, ¿cómo vamos a saber que todo es cognoscible por nosotros? No tenemos idea. Si hubiera además estados de cosas que no son cognoscibles por nosotros, bueno, realmente quizás ni siquiera nos enteramos, digamos, de que son cosas que exceden nuestras capacidades de conocimiento. ¿Okay? Y también cuando uno se encuentra con autores realistas que defienden alguna versión de este principio, son normalmente versiones restringidas del principio. Son, qué sé yo, la idea sería que es cognoscible cualquier hecho de cierto tipo por alguna característica peculiar, ¿no? Bien, entonces, este es un principio que resulta indispensable para una posición antirrealista. ¿Okay? Entonces, lo que voy a mostrar ahora es una línea de argumentación que parece mostrar un problema para este principio. ¿Bien? O sea, esta línea de argumentación que vamos a ver es una línea de argumentación que admite varias interpretaciones. ¿Sí? O sea, una interpretación que ha sido dada y ha sido contestada por los antirrealistas es decir que el principio de cognoscibilidad eh, colapsa o viene a ser finalmente el requerimiento de que todo debe ser conocido, de hecho, lo cual es un, un requerimiento excesivo y sería por eso mismo inaceptable. Pero aunque uno rechace esa interpretación, que voy a explicarles por qué uno puede darla, bajo la otra interpretación de esta línea de este argumento, la idea sería que al principio implique una consecuencia que es absurda, aunque no sea exactamente esa que le estaba indicando a su momento atrás, lo cual hace que tengamos aquí un problema para el principio de cognoscibilidad y, por los motivos que yo le estaba indicando, para el antirrealismo. Si el antirrealismo exige aceptar el principio de cognoscibilidad y tenemos motivos para rechazar el principio de cognoscibilidad, esos motivos son también motivos para rechazar el antirrealismo. ¿Se da cuenta? O sea que la situación que se genera aquí es la de un modus tollens, ¿de acuerdo? O sea que bien, si el principio de cognoscibilidad tiene como consecuencia algo que resulta claramente o absurdo o difícilmente aceptable o inverosímil o en fin, entonces las razones que tenemos para rechazar aquella consecuencia que resulta inverosímil son también razones para rechazar aquello de donde se sigue ese principio que trae consigo esa consecuencia inverosímil, que sería la posición antirrealista. Bien, bien, entonces, ¿cuál es el problema aquí central? ¿De dónde viene esta línea de argumentación? Entonces, tenemos un principio general que dice que para toda proposición P, para cualquier proposición P, si P, entonces es posible conocer que P. ¿Bien? Es lo que tenemos aquí en la línea 1 en este argumento. Bueno, eso lo que vamos a hacer
es sustituir P, supone que P es una proposición cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sustituir P, que es una variable que indica cualquier preposición, por la siguiente preposición conjuntiva. Vamos a sustituirla por una preposición que es una conjunción. Que es que tenemos Q, aquí Q nuevamente no importa lo que sea, digamos, es una hipótesis de algo que sucede y no se conoce que Q. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir en el principio de cognoscibilidad de manera uniforme las dos ocurrencias que tiene la variable P por esta proposición conjuntiva que es que Q y no se conoce que Q. La hipótesis que estamos suponiendo, o sea, la idea es que si esto vale para cualquier cosa, naturalmente que vale para un caso particular, como, qué sé yo, como que es de día y es Marte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, o sea, si vale para una proposición P cualquiera, que si P entonces es posible conocer que P, entonces, si es de día y es Marte, entonces es posible conocer que es de día y es Marte, ¿bien? Eso es el tipo de razonamiento que estamos nosotros siguiendo. Aquí la cuestión sería que si vale para una proposición P cualquiera, que si P entonces es posible conocer que P, entonces vale para la hipótesis. Y Magdalena Curaquea, si aquí buscamos lograr hacer esos cambios, ya vamos a ver, Magdalena. Ya vamos a ver el problema al cual llegamos cuando hacemos esta sustitución. Bueno, entonces hacemos la sustitución. Y eso vale para la hipótesis de que hay un hecho cualquiera, que es Q, y nosotros no sabemos que es Q. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, qué sé yo. Si el número de estrellas en el universo es par o impar, por ejemplo. Bueno, entonces la idea sería, supongamos que nosotros no sabemos si el número de estrellas es par, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que de hecho el número de estrellas es par, entonces la idea sería que si el número de estrellas es par y no sabemos que el número de estrellas es par, entonces es posible conocer que el número de estrellas es par y no sabemos que el número de estrellas es par. ¿Okay? Pero en fin, da lo mismo cuál sea la hipótesis, le coloco eso para colocarles un ejemplo, ¿no? Y esto es coherente. Esta hipótesis que estamos considerando es coherente con la idea de que todo es cognoscible. Lo que estamos diciendo es que de hecho hay algo que nosotros no conocemos ahora, lo cual por supuesto no tiene por qué de por sí ser incompatible con que podamos conocerlo, aunque de hecho no lo conozcamos. Entonces, la idea sería, mira, aunque nosotros no sepamos que el número de estrellas es par, la idea sería que si es un hecho y vale el antidualismo, nosotros deberíamos poder conocer que el número de estrellas es par. ¿Okay? Entonces, la sustitución, el principio de cognoscibilidad de esta hipótesis, ¿no es cierto?, de que hay una proposición Q y no sabemos que Q, nos lleva a que, bueno, si Q y no se conoce que Q, entonces debe ser posible conocer esta circunstancia, que Q y que no sé que Q, no sé que Q. ¿No? Si el principio vale para cualquier tipo de proposición, vale para la proposición de que Q y no se conoce que Q. ¿Okay? Ahora, esto es lo que va a generar los problemas. Porque si es posible conocer que dos puntos, Q y no se conoce que Q, usando reglas lógicas que tienen que ver con el operador de conocimiento. Son cosas que se estudian en un área de la lógica que se llama lógica epistémica y que es una especie de lógica modal, ¿no? Bien, no puedo meterme aquí en el detalle. Esto no es un paso muy controvertido. O sea, si la idea sería, mira, si yo conozco una conjunción, si yo conozco que P y Q, trivialmente se sigue que yo conozco que P y yo conozco que Q. También vale la inferencia en sentido contrario. Si yo conozco que P y conozco que Q, yo conozco que P y Q, ¿no? Si lo colocamos con un ejemplo trivial, si yo sé que, dos puntos, es Marte y es de día, bueno, yo sé que es Marte y yo también sé que es de día, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que estamos diciendo. Bueno, o sea, vean ustedes lo que sucede. Lo que estamos diciendo es que es posible conocer, dos puntos, la situación que estábamos indicando, que es el caso que Q y que no sabemos que Q. ¿De acuerdo? Ahora, usando esta regla de distribución del conocimiento, de este operador de conocimiento, se sigue lo siguiente, que sería posible lo siguiente, ¿de acuerdo? O sea, esa es la situación posible. Conocer que Q es el caso y conocer que no se conoce que Q es el caso. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta que esto ya resulta automáticamente
bien problemático, ¿no? Si es que no abiertamente incoherente. Lo que estamos diciendo es que debería ser posible, o sea, sería algo que está dentro de las posibilidades de desarrollo de cómo podrían ser las cosas, una situación en donde, recuerden ustedes que estamos hablando del mismo sujeto, el mismo sujeto sabe que Q es el caso, pero sabe también que no sabe que Q es el caso. Ahora ustedes pueden decirme que cómo sería posible una cosa de ese estilo, cómo sería posible que yo supiese que Q y supiese también que no sé que Q, ¿no? En la línea 4 de este razonamiento podemos transformar esto en una contradicción explícita. ¿Por qué? Eh, Nuevamente aplicando algo que tiene que ver con la noción de conocimiento. El conocimiento se dice que es una noción que se llama factiva. ¿Factiva por qué? Porque si yo conozco algo, lo que yo conozco debe ser el caso, o debe ser un hecho, un fact, ¿de acuerdo? O factum en latín, por eso se dice factividad, ¿no? Si yo conozco que P debe ser el caso. Si no fuese que P el caso, bueno, el estado epistémico en el cual me encuentro a lo mejor, no sé, se encuentra muy justificado, es altamente racional, pero no es conocimiento. Conocimiento por definición versa acerca de lo que hay. Bueno, o sea, si conozco que P es el caso, ¿de acuerdo? Ahora, si yo entonces aplico esta idea aquí, la idea sería que si yo conozco que no conozco que Q, bueno, de acuerdo a este mismo principio, ¿no? Si yo conozco que algo, entonces ese algo es el caso. Si yo conozco que no conozco que Q, es que no conozco que Q simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, si usamos esta idea en la línea 4, la idea sería que si es posible que yo conozca que Q, o algún sujeto conozca que Q, y conozca que no conoce que Q, entonces es posible conocer que Q y no conocer que Q, lo cual, como ustedes ven, es una contradicción explícita. Entonces, si la hipótesis anterior, ¿no? Esto de conocer que Q y conocer que no se conoce que Q, no resulta a sus oídos demasiado, en fin, escandaloso e incoherente, bueno, esto sí debería resultar escandaloso e incoherente abiertamente. Esto sería posible conocer que Q y no conocer que Q. Si, si pensamos en que Q es, no sé, el número de estrellas par, la idea sería que sería posible que el mismo sujeto conozca que el número de estrellas es par y no conozca que el número de estrellas es par. Y esto parece, obviamente, incoherente, ¿cierto? Bueno, lo que tenemos en la línea 5 es que como esta hipótesis es incoherente, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que sería posible una contradicción, esto sencillamente no es posible, ¿de acuerdo? No es posible que se dé una contradicción, no es posible que se conozca que Q, que no se conozca que Q. Y noten ustedes que lo que tenemos aquí es la negación del consecuente de este condicional. El condicional dice que si es posible conocer que Q y conocer que no se conoce que Q, entonces es posible conocer que Q y no conocer que Q. Como esto es falso, como el consecuente de este condicional es falso, podemos aplicar el modo de racionamiento modus tollens. Acuérdense que hablamos de esto a comienzos de semestre. O sea que si tenemos un condicional, si A entonces B, y es falso el consecuente del condicional, no es el caso que B, eso permite inferir que no es el caso que A. Entonces, si nosotros aplicamos el razonamiento por modus tollens sobre la línea 4, ¿de acuerdo? Asumiendo que tenemos la línea 5, la negación del consecuente, podemos inferir la negación del antecedente del condicional que se encuentra en la línea 4, ¿de acuerdo? Por tanto, no sería posible conocer que Q y conocer que no se conoce que Q. Pero este antecedente de la línea 4 es el consecuente del condicional en la línea 3. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos nosotros realizar ahora, hacer nuevamente un modus tollens, reiterar el mismo tipo de razonamiento, pero ahora sobre la línea 3, y esto me va a permitir negar el antecedente de ese condicional en la línea 3. Esto es que sería posible conocer, dos puntos, que Q y que no se conoce que Q. Pero este antecedente, a su vez, es el consecuente de la implicación en la línea 2. ¿Verdad? Nuevamente, si aplicamos el razonamiento de modus tollens sobre este condicional, nos va a quedar que no es el caso
que Q y no se conoce que Q. ¿Bien? Entonces, usando el modus tollens, ya que esto es un resultado absurdo, nos queda con que este antecedente sería falso. ¿De acuerdo? No es el caso que Q y no se conoce que Q. Ahora, noten ustedes lo que estamos diciendo. Esto es, no sería el caso que algo es, ¿de acuerdo? Qué sé yo, que el número de estrellas es par y no se conoce que el número de estrellas es par, ¿no? En lógica clásica, eh, lo que ustedes tienen en la línea 6 es expresable como simplemente un condicional. En lógica clásica ustedes pueden definir la implicación, al menos la implicación material, como la implicación material entre A y B, o sea, si A entonces B, es equivalente en lógica clásica a que no es el caso que A y no B. ¿Mm? Por tanto, claro, si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos en 6 es que no es el caso que Q y no se conoce que Q, lo cual en lógica clásica es equivalente a que si Q, entonces se conoce que Q. ¿De acuerdo? Ahora, noten ustedes lo que tenemos aquí. Lo que estamos diciendo es que, mira, si Q es el caso, entonces se conoce de hecho que Q es el caso. Y claro, si ustedes tienen aquí entonces lo que tenemos es que tenemos un razonamiento en donde partimos con el principio de cognoscibilidad en 1 y terminamos en la línea 7 con que si Q entonces se conoce que Q. Por tanto, bien, podemos condicionalizar, ¿de acuerdo? Justificar que la línea 1 implica la línea 7 y por tanto lo que tenemos en la línea 8 es precisamente la expresión de esa relación de implicación. Si P, entonces es posible conocer que P, o sea, si vale el principio de cognoscibilidad, entonces si Q, en que Q es cualquier cosa, se conoce que Q. Esto es, el hecho de que todo sea cognoscible parece implicar, esta es la línea de razonamiento a la cual quería llegar, eh, que se conoce de hecho Q. O sea, si todo es cognoscible, todo de hecho es conocido, no cognoscible meramente, ¿no? Entonces, es un resultado bien increíble este. Eh, Históricamente, además, tiene una historia súper rara este razonamiento, porque eh, fue... eh, se conoce como la paradoja de Fichte. Yo les dije, Fichte era un señor, digamos, un filósofo que estaba escribiendo un artículo acerca de una cosa nada que ver. Y bueno, ustedes saben que habitualmente en cualquier disciplina ustedes tienen revistas especializadas, en donde, claro, cuando uno investiga el producto de su investigación, uno la manda a esa revista y el mecanismo usual en cualquier revista, en fin, razonable, en alguna disciplina, es que se envía ese artículo a un evaluador que no sabe quién es el que envió el artículo, o sea que el evaluador va a recibir el artículo pero anónimamente, va a emitir su dictamen diciendo está bien, está mal, hay que cambiar tal cosa o haciendo alguna sugerencia, y eso después, esa evaluación la va a recibir el autor que envió el artículo sin saber quién le hizo la evaluación. Este es el sistema que se llama como sistema doble ciego. Doble ciego porque tú no sabes quién te está evaluando y el que evalúa no sabe a quién está evaluando. Bien, bueno, entonces, este señor Fitch mandó el artículo a una revista y recibió una evaluación que no sabía quién había sido el evaluador. Y en la evaluación que recibió Fitch venía este argumento. Entonces Fitch lo puso diciendo, bueno, un evaluador anónimo me dijo que bla bla bla, era este tipo de razonamiento. Y él, no me acuerdo, en fin, que contestó, nunca he visto el artículo de Fitch, ¿no? Y por muchos años no se sabía quién era el evaluador, o no se sabía a quién se le había ocurrido esto. Años después se supo que era un filósofo y lógico muy, en fin, reputado, se llama Alonso Church, de un tipo muy importante, además descubrió un montón de cosas de mucha relevancia en lógica en el siglo pasado. Bueno, o sea, a él se le había ocurrido esta cuestión. Eh, pero por mucho tiempo no se supo, digamos, nadie tenía idea quién había sido el que había inventado este razonamiento. Bueno, pero ustedes pueden ver que es un razonamiento que tiene una consecuencia que resulta bastante increíble. Esto es que
si todo es cognoscible, o sea, si vale el principio de cognoscibilidad que es requerido por el antirrealismo, el principio de cognoscibilidad parece implicar una consecuencia fuertísima de que todo debe ser conocido, de hecho. ¿Bien? Eh, lo cual, o sea, vean ustedes lo fuerte que si todo debe ser conocido significa que si hay algo que nosotros no conozcamos ahora, entonces no existe simplemente. Por tanto, por ejemplo, si no sabemos que el número de estrellas es par, entonces el número de estrellas no es par. Y como tampoco sabemos que el número de estrellas es impar, entonces tampoco el número de estrellas es impar, ¿verdad? O sea, es una cosa, lo cual también te das cuenta, es bastante crazy. Es decir, bueno, la realidad está limitada a lo que de hecho nosotros conocemos ahora. Eh, el razonamiento entonces que tenemos aquí es un razonamiento en donde la suposición de que hay algo, de que se da un cierto hecho que no es conocido, nos lleva a una consecuencia absurda y eso, claro, en la línea de razonamiento que hemos visto, conduce a sostener que si vale el principio de cognoscibilidad, todo es de hecho conocido. Los antirrealistas han hecho notar que, cosa que ustedes se tienen que haber dado cuenta por la manera en que les expliqué esto hace un momento atrás, que el paso de 6 a 7 no es aceptable en lógica intuicionista. O sea, no se puede, eh, no es definible la implicación en términos de conjunción y negación. En lógica intuicionista, en lógica clásica sí sucede. Ustedes pueden definir la implicación en términos de conjunción y negación, pueden definir la implicación en términos de disyunción y negación, pueden definir la conjunción en términos de implicación y negación, pueden definir también la disyunción en términos de implicación y negación. Sí, son nociones, estos conectivos básicos, son interdefinibles entre sí, pero en lógica intuicionista no lo son. En lógica intuicionista la implicación no puede definirse en términos de conjunción. Y por eso el que ustedes tengan esta negación de que Q y no se conoce que Q en la línea 6 no puede en lógica intuicionista llevar a sostener que si Q entonces se conoce que Q. ¿Okay? Eso no vale lógica intuicionista, pues como os digo, los conectivos no son interdefinibles. Ahora, ustedes pueden ver entonces que, claro, eh, el antirrealista tiene una razón para negar que el principio de cognoscibilidad implique que todo debe ser conocido. Pero, aunque el antirrealista pueda negar que el principio de cognoscibilidad implica esta consecuencia absurda de que todo es de hecho conocido, el resultado es suficientemente malo, ¿de acuerdo? O sea, aunque él niegue este último paso, sigue siendo el caso que la suposición de que vale el principio de cognoscibilidad y de que hay algo que de hecho no se conoce, implicaría que deberíamos conocer algo y no conocerlo, o conocer algo y conocer que no lo conocemos, lo cual es igualmente absurdo. Bueno, principio de cognoscibilidad, entonces, aunque el antirrealista imponga estas limitaciones, sigue siendo algo que trae consecuencias que resultan por lo menos contraintuitivos. Bueno, o sea, esto es que sería posible conocer y no conocer lo mismo, o sería posible conocer y conocer que no se conoce lo mismo, lo cual es de por sí suficientemente contraintuitivo y una consecuencia que de entrada resulta bien poco verosímil. Si el antirrealismo tiene una consecuencia que parece poco verosímil, bueno, ese es un motivo para rechazar el antirrealismo, ¿no? Digo, aunque uno no vaya a seguir este razonamiento hasta esta última línea, digamos, a decir que el principio de cognoscibilidad implica que todo es de hecho conocido, eh, el resultado sigue siendo suficientemente malo, aunque esa última etapa sea puesta en cuestión por un filósofo antirrealista que está usando lógica intuicionista. No sé si tienen alguna pregunta en particular sobre esto. Yo espero no haber sido demasiado rápido con esta cuestión.
Pero si lo resumimos en una fórmula relativamente eh, esquemática, suponer que todo es cognoscible debería ser compatible con que haya algo que de hecho no es conocido. Pero si hay algo que de hecho no es conocido, entonces debería ser cognoscible que haya algo que de hecho no está siendo conocido. Si es cognoscible que hay algo que de hecho no está siendo conocido, entonces sería posible conocer esa situación y conocer que no se conoce esa situación. ¿De acuerdo? Eso es lo que resulta contraintuitivo y algo además objetable. Bien, no quiero insistir más sobre este problema, aunque si ustedes ven, en fin, si a alguien le interesa, hay toda una discusión y una literatura sobre este tipo de cuestiones, eh, muy desarrollada. No tenemos tiempo para hacerlo, desgraciadamente, en el espacio que tenemos en este semestre, y mi idea es que veamos algo de teoría realistas de la verdad y después pasemos a cuestiones de filosofía de la ciencia. Hasta este momento nosotros hemos estado tratando acerca de concepciones antirrealistas de la verdad. A ver, Fernanda Vallejo me pregunta si puede volver un segundo. Fernanda, ¿a qué quieres que vuelva? ¿A esto o esto? Esta, ¿ok? Bien, ¿quieres formular alguna pregunta en particular, Fernanda? Si quieres, formularla en voz alta. Dije, me confundí un poco. Cuando dijo que si sabemos que es cognoscible, entonces conocemos que P y no conocemos que no sabemos que P. Claro, ¿por qué razón? O sea, estaba resumiendo la línea de argumentación. Piensa tú que vale para cualquier proposición que, bueno, proposición P, que si P, entonces es posible conocer que P. Eso es compatible en principio con que algo sea el caso y no sepamos qué es el caso. Sea esa situación Q. Entonces Q y no se conoce que Q. Como vale el principio de cognoscibilidad, si Q y no se conoce que Q, entonces debería ser posible conocer que Q y no se conoce que Q. ¿Ok? Y una vez que tú tienes esto, que sea posible conocer que Q y no se conoce que Q, implica que es posible conocer que Q y conocer que no se conoce que Q. Llegó el maestro. ¿Okay? Ya, sí, ahora entendí. Es que quería saber si había entendido bien. Gracias, profe. Sí, suena como trabalengua esto de aquí, pero eh, por algo la anotación ayuda a que uno visualice estas cosas de manera más clara. Entonces esto es, sería posible una situación en donde al mismo tiempo conocemos que Q es el caso y también conocemos que no conocemos que Q es el caso. Conocemos que, por ejemplo, el número de estrellas es par y conocemos que no conocemos que el número de estrellas es par. Bueno, entonces, ¿conocemos o no conocemos que el número de estrellas es par? ¿Verdad? Sería una situación incoherente aquella que resultaría. Y ese es el problema al cual nos hemos enfrentado. ¿Está bien? Bien. La idea mía es que pasemos ahora a considerar teorías realistas de la verdad. Hasta este momento hemos estado discutiendo acerca de concepciones en donde la verdad de una proposición consiste en que tengamos estados epistémicos acerca de lo que enuncia esa proposición. O sea, verdad la identificamos con alguna forma de verificación. Y a comienzos del semestre yo les comenté que las grandes alternativas son teorías en donde no se conecta la verdad con esos elementos epistémicos. Esto es, son concepciones en donde el hecho de que una proposición sea verdadera o al revés sea falsa no está determinado con cuáles sean mis creencias acerca de si es verdadera o falsa, o cuál sea el tipo de evidencia que yo tengo acerca de si lo que enuncia la proposición es el caso o no es el caso, ni siquiera a lo que por yo pudiese llegar a saber en circunstancias idealizadas, o la evidencia que pudiese yo tener en circunstancias idealizadas
acerca de si lo que enuncia la proposición es el caso o no es el caso. La proposición es el caso, la proposición es verdadera o falsa, ¿por evaluación a qué? Bueno, así lo que enuncia es el caso o no es el caso, punto. No tiene que ver con otras cosas que tengan que ver con elementos epistemológicos. O sea, la idea sería, en una concepción realista de la verdad, es que la verdad no está determinada por cuál sea nuestro conocimiento o la evidencia o las creencias que nosotros tengamos. En términos generales, nuestros estados epistémicos. Por supuesto, claro, el que yo llegue a enterarme que una proposición es verdadera depende de que yo tenga evidencia acerca de esa proposición, naturalmente. Pero el punto es que no se requiere para que la proposición en sí misma sea verdadera o sea falsa, que yo sepa que sea verdadero o falso, que yo crea que sea verdadero o falso, que yo tenga evidencia de que es verdadero o falsa. ¿Bien? La verdad no está constituida por ese elemento epistemológico. Y cuando uno considera esas teorías realistas de la verdad, hay varias alternativas. Son bastante menos, eso sí, que la alternativa que hemos estado considerando hasta este momento del antirrealismo. El antirrealismo es una familia de concepciones mucho más variopintas, donde ustedes tienen todo tipo de gradaciones y sofisticaciones y variaciones dentro de un tipo general, y hemos visto un montón. Entre otras razones quería mostrarles un montón porque ustedes vean cómo hay, por ejemplo, una unificación entre una serie de teorías que normalmente se presentan como teorías diferentes, como la coherencia, el pragmatismo. Cuando se trata de las teorías realistas son menos. ¿Bien? Ahora, puedo yo citarles aquí por lo menos 3 formas de teorías realistas de la verdad. La más conocida de todas es la teoría de la verdad como correspondencia de ecuación. Esta es la que ustedes van a encontrar además ordinariamente explicada en los textos. Pero no es la única. También hay una concepción que se llama la teoría de la identidad de la verdad. Esta teoría es una teoría que ha sido defendida por unos filósofos ingleses a ver, que los últimos 20, 30 años. Pero son como 3, digamos. O sea, no es que sea así como la gran escuela de la teoría de la identidad de la verdad, sino que son unos gallos que dicen, bueno, a lo mejor podemos conseguir esta cuestión en estos términos y tienen esto como una alternativa. Otra forma también de enfrentar el tema son teorías de la verdad que lo conciben como un concepto primitivo. ¿Qué significa esto? Quizás a usted le suena como primitivo, así como hombre primitivo, así como una teoría salvaje de la verdad, en donde es uno... no, cuando se dice primitivo, la idea es la siguiente, ¿no? Hay ciertos conceptos que se pueden definir a partir de otros, ¿cierto? O sea, si me preguntan qué es lo que es un oculista, yo puedo decir, bueno, un oculista es un médico de los ojos. Si alguien no sabe lo que es un oculista, pero sabe lo que es un médico y sabe lo que son los ojos, esa persona puede llegar a entender qué es lo que es un oculista porque sabe en qué consisten, conoce el significado de los términos a partir de los cuales yo puedo definir qué es lo que es un oculista. ¿Bien? O sea, yo puedo definir ciertos conceptos en términos de otros conceptos. Si ustedes toman un diccionario y quieren aprender qué significa una palabra, van a ver que lo que hace un diccionario es que explica el significado de una palabra usando otras palabras. Puede ser que ustedes, al ver el diccionario, la definición que entrega el diccionario del significado de una palabra, haya alguna palabra usada en la definición que ustedes no conocían. Entonces ustedes pueden consultar el diccionario también y ver cómo se define en el diccionario esa palabra que ha usado el mismo diccionario para definir una palabra. Al ver esa definición en el diccionario define esta palabra usando otras palabras. Bueno, es obvio que ustedes si siguen ese procedimiento, bueno, no se puede seguir indefinidamente, naturalmente. Hay algunas palabras que nosotros tendremos que entender así directamente sin necesidad de una definición. ¿Bien? En teorías formales, esto está hecho con mucha precisión. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en sistemas lógicos, ustedes a veces dicen, qué sé yo, se utiliza como una noción que no se define
la implicación, por ejemplo, y definen otros conectivos lógicos a partir de la implicación. Eso de hecho se ha usado, digamos, ¿no? Si Frege usaba ese procedimiento, eh, y otros eh, autores también lo han hecho. Entonces dice que es un concepto primitivo aquel que yo no defino a partir de otras nociones, sino que lo presupongo como previamente comprendido y utilizo esa comprensión previa para analizar y definir otras nociones. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí para estos filósofos? Estos filósofos dicen, mira, la noción de verdad es una noción tan básica que no puede ser definida en términos de otras nociones. Entonces no esperen ustedes que vamos a tener nosotros un bicondicional, como hemos visto hasta este momento, en donde vamos a decir, mira, P es verdadero sí, solo sí, y vamos a llenar entonces el bicondicional con una cláusula que me entregue la definición, el análisis de en qué consiste que una proposición sea verdadera. Porque no hay nada más básico que la verdad. O, en fin, quizás hay otras cosas que son igualmente básicas. Pero por lo menos no hay nociones que sean nociones que nos sirvan para clarificar y entender en qué consiste la noción de verdad. La noción de verdad es una noción que se encuentra en la base de nuestra comprensión del mundo y de la racionalidad, y nosotros podemos definir cosas a partir de la noción de verdad, pero no podemos definir la noción de verdad. Este tipo de posición, que por ejemplo esta es la posición que adoptó Frege, del cual creo que yo les he hablado ya y ustedes se lo han topado en la lectura. Un genio, Frege. Y Frege sostenía esto. Frege decía, la noción de verdad es una noción básica y primitiva. No se puede pretender definir la noción de verdad a partir de otras nociones que sean más básicas. Y esto no es una situación, como digo, extraña. Eh, Muchas veces en la historia de la filosofía se ha sostenido que hay nociones que tienen estas características desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, Aristóteles, en textos que son famosísimos, sostuvo que la noción de ser era una noción que no admitía definición. O sea que no busques tú definir qué es lo que es el ser. Nosotros dependemos de una precomprensión del ser para después entender otras cosas. Pero nosotros no vamos a definir la noción de ser en términos de otras nociones que sean más básicas y fundamentales que ella. Bueno, lo que han sostenido algunos filósofos es justamente esto respecto a la noción de verdad. No pretendas tú definir la noción de verdad a partir de otras nociones que sean más básicas. Lo cual, por supuesto, no impide que no haya ciertas tesis que nosotros podamos postular eh, sobre la verdad y que sean necesariamente el caso y que sean restricciones necesarias para esa noción. Por ejemplo, que la noción de verdad satisface el principio de equivalencia, que vimos como en la tercera lección de este semestre. Entonces la idea sería, mira, no es una definición de verdad, pero es un principio que la verdad debe satisfacer y que impone restricciones sustantivas. Entonces, por eso decir, comprender la noción de verdad implica comprender, entre otras cosas, que la noción de verdad satisface el principio de equivalencia. Aunque, insisto, no es una definición de qué es lo que es la verdad. ¿Bien? Ok, entonces, una alternativa es que sostengamos que la noción de verdad es una noción primitiva. Y eso también es una posibilidad eh, que queda abierta y que de hecho ha sido utilizada por algunos filósofos. Ahora, bien, yo no voy a decir mucho más sobre esta alternativa, entre otras cosas, porque, porque si es primitiva, ustedes naturalmente que entenderán que naturalmente no hay ninguna definición que dar, ningún análisis que dar sobre el concepto de verdad. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a concentrar en la teoría de la verdad como correspondencia o adecuación, que es el tipo de concepción de la verdad más tradicional que ustedes van a ver
indicado con más asiduidad en los textos sobre teorías de la verdad. Bien. Entonces, quiero fijarme primero en algunas acotaciones de tipo histórico, ¿no? Las primeras formulaciones de la teoría de la verdad como correspondencia se han visto en algún texto de Aristóteles en su metafísica. O sea, Aristóteles dice que decir de lo que es que no es y decir de lo que no es que es lo falso. Decir de lo que es y decir de lo que no es que no es lo verdadero. Estas son las típicas fórmulas súper crípticas de Aristóteles, que en fin, expresan las cosas de una manera hipercondensada. ¿Qué es lo que está sosteniendo aquí? Para Aristóteles, una proposición tiene una estructura en donde lo que tenemos es un término sujeto y un término predicado, y estamos en una atribución diciendo o afirmando el predicado respecto del sujeto. La proposición puede ser también negativa, en cuyo caso lo que estamos haciendo es negar el predicado del sujeto. Bueno, o sea, toda proposición para Aristóteles tiene la siguiente estructura. Consta de un término sujeto al que se le atribuye o se le niega el término predicado. Por eso, la forma esquemática de enunciar una proposición para Aristóteles y toda la tradición filosófica que depende de Aristóteles es como diciendo que S es P. ¿Bien? En que S es el término sujeto, P es el término predicado. Y por eso también se ha sostenido que lo que hace una proposición o juicio es la síntesis, ¿de acuerdo? Síntesis, ¿por qué? Porque es la unión, ¿bien? El poner juntos, el unir sujeto con predicado, o puede ser su separación, que es lo que sucede cuando uno niega. Cuando dice que ese no es P, yo separo ese con P. En griego se dice diairesis. ¿Bien? O sea, una proposición es la síntesis o diairesis de sujeto y predicado. Es ponerlos unidos cuando yo afirmo que ese es P, y es ponerlos separados, o separarlos, distinguirlos cuando digo que ese no es P. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la proposición es verdadera, entonces, si la proposición dice que ese es P, es porque ese es P, ¿de acuerdo? Y cuando la proposición dice que ese no es P, porque ese no es P, ¿de acuerdo? Al revés, cuando ese es P, o sea, están unidos el término sujeto con el predicado en la realidad, y yo digo que están separados, eso es falso. O al revés, si están separados realmente el término sujeto del término predicado, y yo digo que están unidos, eso también es falso. Por eso es que sostiene aquí Aristóteles, decir de lo que es que no es falso. Decir de lo que no es que es también falso. Esto es, si sujeto y predicado están realmente unidos porque ese es P, y yo digo que ese no es P, esa es una instancia de falsedad, y al revés, si ese no es P y yo digo que ese es P, eso también es falsedad. Al revés sucede cuando estamos en el caso de una proposición verdadera. Noten que, claro, el principio de equivalencia que mencioné yo a comienzos del semestre como un principio que es neutral entre todas las partes en disputa a propósito de la concepción de la verdad, fue propuesto, por ejemplo, por Tarski como una interpretación de este pasaje, ¿verdad? Por eso es que el principio de equivalencia por sí mismo ha sido descrito por algunos filósofos como incluyendo en sí mismo cierta intuición de correspondencia. Esto es porque si la proposición es verdadera, las cosas deben ser tal como la proposición dice que son. ¿Okay? Entonces, esto que está diciendo aquí Aristóteles ha sido interpretado tradicionalmente como una formulación de una concepción realista de la verdad.
¿bien? En donde la correspondencia en cuestión de la proposición con lo que dice es el hecho de que si las cosas son, qué sé yo, si S es P, la verdad consiste en decir que S es P. Si S no es P, entonces la verdad consiste en decir que S no es P. Y esa es la correspondencia en cuestión. Pero, noten ustedes que muchos autores también han visto aquí una formulación de un principio que es más neutral, que es ese principio de equivalencia, según el cual una proposición es verdadera si solo si, P es verdadero si solo si P. Otra formulación de la teoría de la verdad como correspondencia, y esta quizás ustedes la habrán escuchado más de alguna vez, se encuentra en un famoso pasaje de la cuestión disputada sobre la verdad de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, sin embargo, esta formulación no la hace él, sino que él está citando a un filósofo judío, que creo que es del siglo IX, no sé si noveno o décimo, o sea, del 900 y tanto, que se llama Isaac Israelí. Entonces, lo que hace Santo Tomás de Aquino en esta cuestión disputada sobre la verdad es citar a el filósofo judío Isaac Israelí, y esta formulación, que como les digo, es súper conocida y no me extrañaría que ustedes la hubiesen escuchado más de alguna vez. Esto es, la verdad es la adecuación de la cosa y el intelecto. En latín, adequatio rei et intellectus. Bien, ¿qué es lo que se quiere decir con esta definición? En donde la verdad es adecuación de la cosa y el intelecto. La cosa indica, bueno, la configuración o el estado de cosas o el hecho que existe en la realidad. Y el intelecto designa lo que es objeto de intelección, o sea, el contenido o proposición que está alguien eventualmente comprendiendo. La verdad es la adecuación entre esa proposición que está siendo comprendida por el acto intelectivo, como saber que, qué sé yo, pensar que hay muchos gatos en el vecindario, y la cosa, esto es el estado de cosas en cuestión que esa proposición describe. ¿Bien? Adecuatio, de donde viene naturalmente el término español adecuación, viene del latín equare, de donde viene también el término equalitas y equitas. O sea, hay una serie de expresiones en español que tienen un origen en esta misma raíz semántica. Equare, equalitas y equitas son expresiones que se pueden traducir por igualar. Equare es igualar. Equalitas es igualdad, o también en algunos contextos podrían decir identidad. Y equitas es de donde viene el término equidad o justicia. Se supone que cuando se trata con justicia algo se lo trata de manera igual. ¿Okay? Entonces, cuando decimos que la verdad es la adecuación del intelecto de la cosa, el término adequatio en latín, lo que está diciendo es que es una suerte de igualación o identificación del contenido inteligido y de lo que existe. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se estaba afirmando. Y hay razones sistemáticas, pero en fin, estas son cuestiones históricas que no es necesario discutirlas aquí en detenimiento. Pero en la metafísica de Santo Tomás de Aquino, esa igualación se daba en un sentido bastante preciso. ¿Bien? No solamente Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, en fin, pero son dos autores representativos, pero si ustedes ven la tradición filosófica occidental, estas concepciones son concepciones que son relativamente estándar. O sea, si ustedes ven la historia de la filosofía, más bien la excepción ha sido la de gente que propone concepciones antirrealistas de la verdad.
Hay razones históricas para eso, razones que tienen que ver con la prevalencia, por ejemplo, en ciertos momentos del problema escéptico, pero si ustedes consideran la extensión de la historia del pensamiento filosófico, al menos el pensamiento filosófico occidental, eh, la regla general ha sido algún tipo de concepción realista de la verdad, aunque ustedes no tengan una formulación más o menos explícita. Estos textos que les estoy indicando de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino son textos que se consideran como representativos de esa concepción, pero no es que uno pueda decir que, bueno, que esto fue una cosa que se le ocurrió a Santo Tomás de Aquino o que se le ocurrió a Aristóteles y a nadie más. No, es la concepción, como digo, estándar y que ha sido aceptada por regla general en la filosofía occidental. Y no sé si les he comentado esto, pero también si ustedes ven en la filosofía contemporánea, sucede que, a ver, en los filósofos de corriente analítica, yo soy filósofo analítico, también lo estándar es una concepción realista de la verdad. Quizás no exactamente con alguna formulación de este estilo, pero sí una concepción realista de la verdad. Eh, eh, en otro tipo de corrientes, en cambio, el asunto no es tan así. O sea, corrientes fenomenológicas, por ejemplo, han tenido una tendencia a aceptar más bien concepciones antirrealistas de la verdad. Pero bien, sea como sea, ustedes tienen aquí formulaciones que son más o menos estándar, ¿no? Bien, voy a quedar en este punto y la idea es que sigamos entonces el día jueves con la discusión sobre objeciones clásicas dirigidas contra la teoría de la correspondencia. ¿Okay? Bien, vamos a quedar aquí entonces. Hasta luego, alumnos.